Buenas, sí, somos los del reportaje. Gracias. ¿Qué grabas tú con el móvil? ¿El making of? Estas son las últimas imágenes que pudimos grabar para un reportaje inacabado sobre la figura de Félix Villegas. Era el quinto, ¿no? Sí, ¿no? A ver, previo al sexto piso abierta, hallaréis un C en la puerta. El quinto C era ese. Este reportaje nunca pudo terminarse ni emitirse ante los eventos ocurridos después de aquel primer día de grabación. Ah, mira, ahí está. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos? Albricias y algarabías, tenga usted muy buenos días. Por respeto a la memoria del mismo, hemos querido rescatar este documento sobre Félix Villegas, conocido como el chico que hablaba en verso. Hacía bastante que no hacías esto, ¿no? Y como mínimo años, lo había olvidado ya. Vale, a ver, girad un poco. Como gustéis me coloco. Bueno, Félix, aquí estamos. ¿Cómo te encuentras? Tras tanto tiempo en reposo, voto a Dios que algo nervioso. Primero de todo, ¿qué es de ti ahora? O sea, ¿cómo es un día normal en tu vida habiendo pasado tanto tiempo desde de tu momento, digamos? Pues a ver, yo que te cuento, doy paseos, hago aikido. La verdad, muy parecido al antes de mi momento. ¿Y cómo ves ahora en perspectiva esas semanas de apariciones en televisión, directos de Instagram, como algo lejano, una buena, una mala época? Yo lo veo como que era un paréntesis de un mes. Yo era un cualquiera y después volví a ser ese cualquiera. Bueno, un cualquiera, el chico que hablaba en verso. Fuera yo lo que yo fuera, polvo y ya en este universo. Ponen en la Wikipedia que soy experto y que adoro lo escrito del siglo de oro, pero vamos, yo ni media. Hombre, un poco entendido sí que serías, ¿no? Que para hablar con tus octosílabos, esos trocaicos... Sé que es la imagen que irradio, más yo de verso en cuestión conocía al Calderón solamente del estadio. Yo leo muy poco, en plan si está en boga o en superventas. Bueno, y cómics, si los cuentas, súper fan de Superman. Joder, pues ya te lo habrán dicho, pero no deja de resultar curioso que un chico de tu edad que lee los Juegos del Hambre de repente se ponga a hablar así. Claro, antes me dices eso y yo lo que me pregunto es, ¿esto de dónde nace? ¿El objetivo que era? ¿Sorprender? ¿Hacer algo que nadie hiciera? No lo pensé en demasía, tan solo fue una pulsión, el afán por una acción única que fuera mía. Vi de tornarse normal que incluso un pueril prepuber se pudiera hacer youtuber sin hacer nada especial. Y aunque pequé de perfidia, es que les tenía envidia. Para los que no recuerden su inicio, tras ese deseo que empezó a sentir, Félix comenzó a subir stories de su día a día a su perfil todavía desconocido. La diaria duda me apela, ¿me echo azúcar o panela? Lo que más mi gula abona, el yogur de Mercadona. ¡Qué seriaza y qué final! Y pues sí, se hizo viral. Tal extensión, tan extensa, mi habla con Sagrele, que empezó que si la tele, que si las notas de prensa... ¿Cómo es Dulceida? Pregunta. ¿En verdad algo cejijunta? Bueno, y luego también está ese temazo que hiciste que fue de lo más escuchado en Spotify. De tu sosa prosa paso, hacerle caso a Garcilaso. Yeah. Pero entonces, ¿qué pasó? Lo único, se perdió. Siento si su padre es profano, pero el metro más cercano... Tras aquí esta vía estrecha, la segunda a la derecha. Único entre los demás creía romper la norma, pero solo era uno más con más diferente forma. Con su viralización, este habla se empezó a normalizar entre los jóvenes, y esta rápida normalización hizo que a Félix lo olvidaran igual de rápidamente. Ni idea. Félix Villegas. Lo busco, si ostento megas. Vale, Félix, ahora lo que necesitaríamos es que reacciones a Podemos los seguir mañana, que tendré más viva gana. Félix decidió dejarnos aquella misma noche. Cuando lo encontraron tenía abierta en su móvil una de sus antiguas publicaciones. La nota que dejó en papel a sus amigos y familiares estaba escrita en prosa. Malandros de mis amores, mi gratitud más sincera que alcancé hoy la friolera del 1.000.000 de seguidores. Gente, hacéis que mi alma viva. Y de aquí, ¡pum, para arriba!